porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Soy Carolina Ávila y la invitación es a que nos acompañen en los próximos 30 minutos con toda la información política, educativa y sindical que se desarrolló durante esta semana. A continuación, los titulares de nuestro encuentro de hoy. La desobediencia civil. La respuesta del magisterio a la presencialidad en las aulas en medio de la pandemia. Las fallas en la plataforma para presentar las pruebas Saber TIT dejó en evidencia la falta de planeación y adecuación tecnológica por parte del ICFES. Gobierno Nacional recortará el 1,1 billón de pesos de los recursos de educación en el presupuesto general de la Nación para el 2021. Pese a que no existen las condiciones, en esta semana se inició la implementación del modelo de alternancia en algunos municipios del país. Frente a esta medida, el magisterio, siguiendo las indicaciones de FECODE y sus sindicatos filiales, se declaró en desobediencia civil como un acto constitucional en defensa de la vida y la salud de la comunidad educativa. Aunque el Ministerio de Educación tenía presupuestado el retorno a las instituciones educativas bajo el esquema de alternancia el pasado 3 de agosto, el magisterio ejerció su derecho constitucional a la desobediencia civil. Desarrolló durante ese día una jornada de concientización y sensibilización sobre el significado de este acto de resistencia, así como de la inconveniencia y los riesgos de la implementación de este modelo en medio de la pandemia. El magisterio del departamento del Magdalena se declara en desobediencia civil como un acto de dignidad para preservar la conexidad de la vida. Instamos al Gobierno Nacional a derogar la Directiva Ministerial número 11, agilizar los procesos a la gran reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Ejerceremos el derecho a la desobediencia civil como un acto político de resistencia. Y si el gobierno persiste en implementar ese modelo de alternancia, seguiremos resistiendo en pie de lucha. Cabe resaltar que esta jornada de desobediencia civil estuvo protagonizada por actos pacíficos y de reflexión colectiva y contó con transmisiones en vivo a través de Facebook y YouTube, asambleas y encuentros virtuales y un cacerolazo nacional. Asimismo, este acto de resistencia se extendió durante toda la semana. Hemos acogido a la convocatoria o al llamado a desobediencia civil hecha por el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Es por eso que hacemos un llamado a las bases magisteriales a nivel nacional a que hagamos causa común en torno a la desobediencia civil por el no regreso a las clases en la modalidad de alternancia hasta tanto no estén dadas las condiciones para ello. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que escuche la reclamación justa del magisterio colombiano y en un futuro, cuando regresemos a las clases de manera presencial, estén las condiciones óptimas. Hoy, más que nunca, apoyamos a nuestra Federación Colombiana de Educadores con el tema de la desobediencia civil. Es importante mencionar que a pesar que los establecimientos educativos donde se tenía previsto iniciar con la alternancia no cuentan aún con los recursos y con la infraestructura adecuada, algunas entidades territoriales certificadas en educación siguen insistiendo en retornar a clases presenciales, omitiendo que la vida y la salud son derechos fundamentales que se deben proteger por encima de cualquier interés particular. Y ante las críticas de diferentes sectores y la negativa del magisterio de retomar las clases presenciales, ahora el Ministerio de Educación quiere disfrazar la alternancia bajo el término prueba piloto en los municipios no COVID, una decisión que estaría afectando la salud y la vida de los estudiantes, padres de familia, personal administrativo y comunidad educativa en general.
Con la Directiva 011, el Ministerio de Educación delegó a los entes territoriales certificados y a las instituciones educativas la responsabilidad de retornar a clases presenciales. Ante las críticas por exponer a niños pequeños, luego añadió que sería con los estudiantes de 10º y 11 y más tarde que solo en los municipios no COVID. Si bien el gobierno le sigue apostando a la alternancia, ahora ha cambiado el discurso, pues mantiene la intención de continuar con este modelo, pero ahora bajo el término de pruebas pilotos, situación que ha causado revuelo en el sector educativo porque no es experimentando con la comunidad educativa como se garantiza la vida y la salud de docentes, estudiantes, administrativos y padres de familia. El término pilotaje o alternancia no son pertinentes ni desde su definición ni desde su práctica. Se podrían asimilar a experimentación, valoración, validación de un referente empírico. Aquí hay que decirle al Ministerio de Educación y al Gobierno Nacional que no se juega con la vida y la salud de la comunidad educativa, que la escuela no es un laboratorio humano, que las experimentaciones sobre la marcha pueden causar consecuencias fatales. Este no es más que una muestra del ejercicio de la necropolítica del gobierno, que por encima de los intereses de la población superpone los intereses del capital y el espíritu del lucro. Si bien una prueba piloto hace referencia a un experimento que se realiza por primera vez con el objetivo de comprobar algo para así avanzar en su desarrollo posterior, es importante precisar que en ningún escenario la vida o la salud de las personas deben ser objeto de ensayo por parte de otro individuo o el mismo Estado, especialmente cuando este último es el responsable de garantizar estos derechos fundamentales. Que si bien una decisión basada en acontecimientos científicos nos envió de la escuela a la casa, una decisión de ese mismo orden nos tiene que hacer ir a la presencialidad. No es el momento, lo han dicho los científicos, estamos en el pico alto del contagio. Obligar a las comunidades educativas a la presencialidad es poner en riesgo más de 20 millones de vidas de colombianos. Parece que el gobierno nacional tiene un interés soterrado en poner en riesgo la vida de los niños y jóvenes y aparte de ello poner en riesgo la vida de los profesores. Lo más grave de presentar la alternancia como un experimento es que se hace sin tener en cuenta que en países como Corea del Sur, Francia y China, cientos de escuelas debieron cerrar tras su apertura por nuevos brotes y focos de contagio, pese a que su retorno estuvo supeditado a rigurosos protocolos de bioseguridad. Por esto, el magisterio mantiene la desobediencia civil a la alternancia educativa, pero continúa trabajando desde casa, garantizando así el derecho a la educación de los niños y jóvenes de todo el territorio nacional. Como es habitual, los integrantes del Comité Ejecutivo tienen un espacio en encuentro. Así que es el momento para que el tesorero de FECODE, el profesor William Velandia, se dirija al magisterio colombiano. Un saludo a los maestros y maestras de Colombia, a nuestras comunidades educativas. El abrazo solidario y las más sentidas condolencias a nuestras juntas directivas y a las familias de los docentes fallecidos o de parientes cercanos fallecidos en estos tiempos de pandemia. La realización de la justicia es una función primordial del Estado para garantizar el principio de legalidad establecido por el Estado de Derecho. Por ello, la decisión de la Corte Suprema ratifica la necesidad de exigir la independencia de poderes y por ello debemos acompañar a nuestras Cortes. Nuestras Cortes se respetan y la justicia se acata. Los maestros y maestras de Colombia iniciamos una desobediencia civil para exigir del Estado la derogatoria o modificación de una norma contraria a la Carta Constitucional. Una norma que atenta contra un bien supremo como es el derecho a la vida. Por eso, de la mano de nuestras comunidades y de los sectores sociales, hacemos esta exigencia al Estado y ratificamos que no volveremos al aula de manera presencial hasta tanto no se garanticen las condiciones para el derecho a la vida y el derecho a la salud de las comunidades educativas y de los ciudadanos colombianos. En ese mismo sentido, adelantaremos acciones para exigir la salud, porque hoy no se está cumpliendo con la prestación del servicio de salud para los maestros y sus familias, el derecho a la educación de nuestra niñez y juventud y sobre todo recursos para la conectividad y la apropiación de tecnología a nuestras familias, particularmente en el sector rural. Se adelantará un paro del magisterio colombiano en aras de exigir al gobierno estos derechos y el cumplimiento de los acuerdos con la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación.
Debido a la pandemia, el ICFES decidió que la presentación del examen para los 72.000 inscritos se realizaría de manera virtual, pero debido a que la adecuación tecnológica no fue la suficiente, la plataforma colapsó en los primeros días de prueba, impidiendo que decenas de estudiantes pudieran realizarla o terminarla. Más de 40.000 usuarios que se inscribieron para presentar las pruebas ICFES Saber Técnicas y Tecnológicas de manera virtual el fin de semana anterior se quedaron sin poder ingresar a la plataforma debido a las fallas técnicas que esta presentó durante el primer día del examen, demostrando con ello que ni el mismo Estado cuenta con la capacidad tecnológica ni está preparado para la virtualidad. También es una perversidad mantener la decisión de realizar las pruebas Saber 11 u otras de similar naturaleza, sobre todo con el reciente antecedente de las pruebas Saber TIT que inicialmente estaban programadas para el sábado 1 de agosto y 2 de agosto con una modalidad electrónica, pero que tuvieron que ser aplazadas ante las limitaciones en el acceso de las TIC para 72.000 personas. Aunque estas pruebas estaban proyectadas para realizarse de manera presencial, debieron hacerse de manera virtual debido a la pandemia, pero el colapso de la plataforma debido a la falta de planeación y adecuación tecnológica por parte del ICFES, sumado a las falencias de acceso a Internet existentes en gran parte del territorio nacional, llevó a que estas fueran aplazadas para el 23 de agosto. Estas pruebas siempre han sido objeto de una profunda crítica por los pedagogos y el conjunto de la comunidad educativa y académica, porque sus resultados hacen la vista gorda del Estado y de los gobiernos que no han asumido su responsabilidad para resolver los factores asociados indispensables para desarrollar la labor pedagógica en condiciones dignas. Su cuestionamiento también se debe a que desconoce la diversidad de las regiones y su desigual desarrollo. Esta situación recuerda todos los problemas registrados durante la presentación de la evaluación con carácter diagnóstico formativa de los docentes, cuando el ICFES tampoco aseguró el acceso a la plataforma, ni permitió terminar las pruebas y mucho menos respondió los reclamos de los educadores, sino que justificó sus errores a fallas en el sistema. Hoy, ante el gran número de quejas, es responsabilidad tanto de la entidad como del Ministerio de Educación responder y brindar garantías a los estudiantes inscritos. Y con el fin de contribuir con el aprendizaje de los estudiantes durante la pandemia, el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes CEID del Sindicato de Maestros del Casanare viene liderando un sinnúmero de actividades pedagógicas a través del trabajo en casa. Desde la llegada de la pandemia causada por el coronavirus, los docentes del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes del Sindicato de Maestros del Casanare CIMAC se dieron a la tarea de poner al servicio de los estudiantes su labor académica y pedagógica. Debido a las precariedades de acceso a Internet y herramientas tecnológicas, las carencias de computadores y las dificultades para obtener energía eléctrica en el departamento. Para ello desarrollaron 30 actividades basadas en experiencias pedagógicas. Los maestros hemos expresado cómo nos estamos renovando por estas estrategias pedagógicas para llegar hasta los niños, niñas y jóvenes en una educación remota y salvaguardando la vida y la salud de las comunidades educativas. Este nuevo compromiso para los maestros, que llegó de manera imprevista y sin respaldo del gobierno nacional, se fundamenta en la voluntad, el profesionalismo y la responsabilidad de los docentes para llevar a la casa de sus estudiantes diferentes actividades, haciendo uso de los recursos disponibles y flexibilizando los planes de estudio mediante la creatividad. Ha resultado esta experiencia de gran trascendencia en razón a que, además de posibilitar la producción académica de docentes y estudiantes, ha permitido constituirlos en artículos y publicarlos en nuestra Separata 2020.
La separata educativa del CEIT-CIMAC recoge experiencias, testimonios y vivencias de integrantes de la comunidad educativa durante este periodo de trabajo en casa. De ahí la importancia de resaltar la admirable labor de este grupo de maestros, la cual ha llegado a 19 instituciones educativas rurales y una urbana del departamento, comprobando con ello que la educación virtual nunca reemplazará a la escuela y el papel efectivo, emocional y educativo que los educadores desarrollan al interior de las mismas. Desde la llegada del COVID-19 a Colombia, el gobierno nacional ha emitido mensajes de tranquilidad sobre las medidas que se han tomado para evitar su propagación. Sin embargo, a la fecha hay 400.000 contagiados y más de 10.000 decesos, situación que preocupa no solamente al sector salud, sino también a la comunidad en general, porque para muchos lo expresado por el Ejecutivo no corresponde a la realidad. Aunque Colombia es en la actualidad el país con la cuarentena más extensa, esto parece estar más en el papel que en la práctica, pues la cifra de contagios se acerca a los 400.000, superando a Italia, Francia y Alemania, y está a pocos días de alcanzar a España y Reino Unido, mientras el número de decesos ya supera los 10.000 casos. Sin embargo, no hay certeza en estas cifras, pues en días pasados el Procurador General dijo en un trino que en el país hay más de 70.000 resultados de pruebas COVID-19 represados, lo que indica la falta de conocimiento y de control de la pandemia en Colombia. Efectivamente hay un subregistro muy grande, sobre todo porque se ha dejado de procesar un gran número de pruebas por múltiples razones que ya superan las 70.000 pruebas. Evidentemente esto falsea las cifras que está dando el gobierno. Por otro lado, se está diluyendo en el tiempo la información que hay sobre la cantidad de fallecidos por COVID. Definitivamente hay una falta de transparencia en el manejo de la información por parte del gobierno. El agravante es que, de acuerdo al Colegio Médico Colombiano, existe un déficit de unidades de cuidados intensivos y de talento humano especializado en cuidado crítico. Pese a esto, el gobierno insiste en que no hay ni habrá colapso en los hospitales y que todos los pacientes que requieran hospitalización o UCI serán atendidos oportunamente. Sin embargo, solamente en Bogotá, las cifras de contagios son más altos que los países como Egipto, Kazajistán, Filipinas, Ecuador y China. Esos datos es importante tener en cuenta que las clínicas, principalmente las unidades de cuidado intensivo, ya no dan abasto. Realmente lo que se está realizando es que se están llevando los pacientes, se están remitiendo a la parte de Cundinamarca. Pero esto pues obviamente es lo que vive el sistema de salud actual. Las pruebas han tenido muchos inconvenientes y debemos también entender que una vez que esto se normalizó, pues hubo una represa muy grande de estas pruebas, que han sido la consecuencia de que ahorita no tengamos un dato claro de los números o de las cifras reales que tenemos en este momento. A este escenario se suma la escasez de medicamentos relajantes y de sedación utilizados para atender pacientes en UCI, que ya no se encuentran fácilmente en el mercado, así como los errores en las marcaciones de pruebas y las demoras en la toma de muestras y en la entrega de resultados de las mismas, lo que ha contribuido no solo a que cada día el número de contagiados y muertos aumenten, sino a que las aseveraciones del gobierno se pongan en duda, pues la realidad no se está mostrando la verdadera cara de la pandemia en el país. Y hacemos otra pausa en Encuentro, esta vez para que el fiscal de la Federación, el profesor Domingo Ayala Espitia, socialice temas de interés para los docentes del territorio colombiano. Muy buenos días al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. Importantes acciones de lucha viene realizando el magisterio desde el día 3 de agosto en rechazo a la alternancia, en rechazo a la presencialidad, pero también muy importante y con fuerza se viene desarrollando la desobediencia civil, porque hoy más que nunca hemos luchado por la vida, vamos a continuar luchando por la vida, por la salud en condiciones dignas, para que cada uno de los docentes, para que los estudiantes y los padres de familia puedan realmente tener las garantías, para que sus hijos, para que los mismos padres de familia no se contagien.
Vamos a continuar en esta batalla. Vamos a desarrollar el trabajo en casa. Y una de las situaciones que hemos venido planteando es que el gobierno debe mejorar estas condiciones a través de la conectividad, de la parte técnica, para que se pueda desarrollar una educación en condiciones dignas, en condiciones de calidad. La Junta Nacional de FECODE, realizada el 4 de agosto, determinó un paro de 48 horas. Vamos a desarrollar ese paro de 48 horas. Este gobierno debe atender las peticiones que ha planteado FECODE. Necesitamos que cumpla el acuerdo que fue concertado el 15 de mayo del 2019. Pero también las condiciones dignas para el pueblo colombiano. Vamos a seguir desarrollando al lado del pueblo colombiano, de las centrales, de los trabajadores, lo que tiene que ver con la renta básica para que les genere condiciones dignas en medio de esta crisis. A eso, compañeras y compañeros, los llamamos. Vamos todos a la lucha, a defender la educación pública y sobre todo a rechazar toda esta política nefasta de este gobierno, y sobre todo algo muy importante es cómo luchamos al lado del pueblo colombiano para que podamos resolver esta crisis en condiciones dignas. Muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana. Desde el pasado 20 de julio en el Congreso de la República se han radicado 375 proyectos de ley, todos ellos encaminados a la reactivación económica en beneficio de los grandes empresarios. Por ello, la oposición continúa en la lucha porque se avance con proyectos de ley en pro de todos los colombianos. El pasado 20 de julio se inició por primera vez en la historia del país una nueva legislatura del Congreso de manera virtual, con 160 proyectos radicados en Senado y 215 en Cámara. Se pone de presente el seguimiento y control que viene realizando FECODE a todas las iniciativas que hacen tránsito por el legislativo con respecto al magisterio y la educación pública. Proyectos como la educación inicial insertada en la Ley General de Educación, que van en contravía de la progresividad pactada del preescolar de 3 grados con este gobierno nacional. En tanto, la Federación ya emitió concepto frente a este proyecto. Respecto a los proyectos educativos, se han radicado un sinnúmero de proyectos que tienen que ver con la inserción de nuevas cátedras en el área curricular para los niveles preescolar, básica y media. Entre tanto, otro de los proyectos presentados y apoyados por la Federación y los sectores sindicales es el de la renta básica de emergencia, por lo menos durante 5 meses, para que haga frente a la crisis económica generada por la pandemia. Será un trabajo muy duro, muy grueso en el Congreso de la República. Primero que todo porque hay que continuar en el control político, sobre todo una serie que sacaron de decretos que no tienen que ver nada con la pandemia. Quieren hacer una reforma pensional, quieren hacer una reforma laboral, quieren vender los activos de la nación, lo que producen. Y a mí me parece que en estas condiciones lo que también tenemos que discutir es la renta básica mensual. Es importante señalar que la bancada de gobierno presentó varios proyectos encaminados a la reactivación económica y que solo beneficiarán a las grandes empresas, así como otros que en lugar de favorecer a los trabajadores y a la población vulnerable buscan violentar derechos adquiridos, favorecer a intereses privados y responder a las exigencias de organismos como la OCDE, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. El senador Wilson Arias alertó sobre la jugadita de Duque con el dinero de los colombianos en el presupuesto general de la Nación para el año 2021, pues la inversión en educación para preescolar, básica y media se le quitará 1,1 billones de pesos en momentos donde el sector requiere mayores recursos. El Gobierno Nacional presentó ante el Congreso el Plan de Presupuesto General de la Nación planeado para el 2021 por 314 billones de pesos, incluyendo el servicio de la deuda. Inmediatamente, varios congresistas de los sectores de oposición se mostraron inquietos frente a algunas destinaciones. Uno de ellos fue el senador del Polo Democrático, Wilson Arias, quien alertó sobre las maniobras que Duque quiere hacer con el dinero de la nación, principalmente en el sector educativo.
el presupuesto de educación, he encontrado que tiene una merma de 1.1 billones en la partida destinada a calidad y cobertura de la educación media y primaria. Me han dicho que están trasladando esos recursos a una agencia nueva encargada del programa de alimentación escolar. Esos programas han tenido gravísimos problemas de corrupción, son escándalos enormes, vamos a estar muy vigilantes. Pero lo cierto y delicado es que el ministerio prescinde de esos recursos y además, aunque se lo diera al ministerio, la inversión en educación no está creciendo en este presupuesto. Aunque el gobierno ha querido hacer ver que el porcentaje más alto será para la educación, lo cierto es que hay una reducción de recursos, por lo que la destinación presupuestal resulta siendo mínima si se tiene en cuenta la gran deuda del Estado con ese sector. De ahí que FECODE insista en la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, porque esta es la única manera de garantizar sostenibilidad a futuro. En dos órdenes principales. Un primero, la educación retiene el aparato educativo a los jóvenes y a los niños. Si no lo retenemos, ¿dónde van a estar? ¿En las calles? ¿Buscando trabajo? Las familias tendrían que preocuparse mucho por esta situación. Y de otra parte, habría una gran presión sobre el mercado laboral en términos de que millones de jóvenes sin calificación ni habilidades laborales estarían buscando empleo, y eso también presiona a la merma de los salarios. El senador además denunció que la propuesta es regresiva por cuanto pretende aumentar el IVA al 42%, el impuesto al consumo y agravar los precios de los productos de la canasta familiar, entre otros, lo que indica que nuevamente los colombianos de a pie y las empresas estatales, quienes a través de un mayor recaudo tributario y la venta de sus activos terminarán financiando el presupuesto para el 2021. Y antes de terminar nuestro programa, el profesor Nelson Javier Alarcón Suárez, el presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, editorializa nuestro encuentro de hoy. Un saludo cordial y fraternal a nuestros maestros y maestras de Colombia y a toda la comunidad educativa en general. Desafortunadamente, siguen falleciendo nuestros compañeros y compañeras. Nuestras más sentidas condolencias a la familia de nuestro compañero Iván Darío Castro, directivo de la Asociación de Institutores de Antioquia. Todo nuestro abrazo fraterno a los maestros y maestras, a su equipo político y sindical, pero también siguen falleciendo desafortunadamente nuestros maestros a nivel nacional e integrantes de su grupo familiar. Todo nuestro abrazo solidario y nuestras más sentidas condolencias. En segundo lugar, el día martes desarrollamos nuestra Junta Nacional, en la cual tomamos diferentes determinaciones como convocar un paro nacional virtual de 48 horas para el próximo 12 y 13 de agosto, donde le vamos a exigir al gobierno nacional el cumplimiento a cabalidad de cada uno de los acuerdos pactados y firmados, ya que solamente ha implementado el 25% de los mismos. Exigir el tema de garantías para que nuestros jóvenes, nuestros niños, la comunidad educativa, nuestros docentes, los directivos docentes tengan condiciones dignas para verdaderamente cumplir a cabalidad con las actividades pedagógicas, académicas, curriculares. Exigir excelente servicio médico asistencial tanto al Ministerio de Educación Nacional como fideicomitente, a la fiduprevisora y por supuesto a los prestadores, ya que hoy la precarización del servicio es grande. Exigir de que la fiduprevisora realmente cumpla cabalidad con el otorgamiento y el pago de las prestaciones y pensiones de los maestros y maestras, ya que hoy hay un gran cúmulo y retraso en las mismas. Exigirle al gobierno nacional que nosotros no estamos en su modelo de alternancia o presencialidad, a lo cual ratificamos nuestra decisión de desobediencia civil. Por eso, compañeras y compañeros, debemos seguir unidos en la lucha y en la defensa de la educación pública. Y hasta aquí nuestro encuentro de hoy. No olviden que toda la información la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. También a través de nuestra página web www.fecode.edu.co. No olviden visitar nuestro canal en YouTube, compartir y darle un like. La invitación para esta semana es a que continúen con todas las medidas preventivas para evitar el contagio por coronavirus. Nos vemos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia.
Feliz día y feliz semana.